Hola, el día de hoy tengo una noticia interesante que es una filtración. Podríamos decir algo que se le salió a Pablo Longueira, este personaje histórico de la UDI, en la cual él revela que Sebastián Piñera, el presidente de la República, está por el apruebo, pero que al parecer no se atreve a decirlo simplemente porque tiene miedo al sector más duro de la llamada derecha. Entonces, por eso no lo está mencionando de manera explícita, pero que al parecer va por el apruebo y por eso está presentando también una serie de propuestas para la nueva constitución, que vamos a ver a continuación con mucho detalle, porque hay que ver esas propuestas y hay que ver en particular esta filtración por parte de Pablo Longueira que muestra la posición política de Piñera para el cambio de constitución. Pero antes de avanzar en eso, tenemos primero una pausa publicitaria por parte de Nomo, que se convirtió en la empresa más reciente, en una pyme en particular, en decidir promocionar un poco sus productos dentro de este canal. ¿Y quién es Nomo? Lo deberían estar viendo ahora en pantalla, pero son básicamente un equipo de realizadores audiovisuales que está compuesto por Romina y Gaspar, de acuerdo a lo que ellos me informaron. Son de la ciudad de Concepción, es una pyme, y que se especializan en animación 3D, postproducción e impresión 3D. Y ellos están produciendo la serie web animada de Kano 9, que deberían estar viendo en pantalla, un tráiler, es decir, como una pequeña promoción de esa serie y para que vean cómo animan ellos, la cual es un proyecto independiente y autogestionado. Ahora, esta está ambientada en un mundo distópico y la trama busca hacer una crítica a los poderes fácticos y el fin de la libertad. Y el personaje principal decide escapar de una ciudad controlada por un sistema autoritario mezclándose con elementos de fantasía. Y ese trabajo ya cuenta con 2 capítulos en YouTube y el próximo capítulo, que sería el tercero, está pronto a estrenarse. Voy a poner toda la información de esta pyme de Concepción abajo en los comentarios para que ustedes puedan ver el detalle. Y si ustedes tienen algún deseo de promocionar algún producto con necesidades audiovisuales, necesitan hacer un encargo para hacer un video, ahí pueden ver lo bien que están haciendo este tipo de animaciones, pueden ponerse en contacto con ellos, todo va a estar abajo en los comentarios fijados, toda la información, y apoyen también y denle justamente el contrato, si es que necesitan este tipo de trabajo, a una pyme, a un negocio pequeño que está surgiendo en Concepción. Además, es para dar trabajo en las mismas regiones y evitar toda esta centralización que se está dando en nuestro país. Pero de todas maneras, ahí lo pueden ver, Nomo, y denle una mirada justamente a esta pyme de Concepción en materia audiovisual. Ahora, habiendo dicho eso, vamos un poco al detalle de esta noticia, que es una información por parte de Longueira. Y esto lo informó La Tercera, en la cual se ven las declaraciones de Pablo Longueira, que asegura que Piñera votará por el apruebo, pero que no se atreve a decirlo por el voto duro del sector. Y vamos a leer un poco el detalle de estas declaraciones. Nos llevan divididos un plebiscito binario, con todos nuestros opositores por el apruebo. Además, el gobierno toma palco sabiendo todos que el presidente vota apruebo, al igual que más del 60% de su gabinete. Que es verdad, la gran mayoría del gobierno de Piñera ha anunciado que va por el apruebo. Pensemos un momento. ¿Por qué los partidos de Chile Vamos dejaron en libertad de acción a sus candidatos presidenciales y alcaldes en comunas populares? Juan Antonio Coloma y todos los dirigentes de Chile Vamos saben que el apruebo es mayoritario y ellos necesitan sacar el 50%, a diferencia de los diputados que necesitan con el sistema proporcional en torno al 10%. Les basta con el voto más duro del sector. Entonces, en la práctica, él está anunciando que ya es sabido de manera pública que 60%, si es que no más, del gabinete de Sebastián Piñera, es decir, de todos los ministros, funcionarios públicos, etcétera, van públicamente por el apruebo y van a apoyar el apruebo y algunos incluso hacen campaña por el apruebo. En el caso del presidente Sebastián Piñera, vemos que Pablo Longueira, expresidente de la UDI, uno de los partidos tradicionales de la derecha chilena, y también que ha vuelto a la política y ha generado cierta incomodidad en distintos sectores de la derecha, está revelando que Piñera va por el apruebo. No es una sorpresa, en realidad todos nosotros lo podíamos intuir, era más bien evidente, pero ahora con las declaraciones de Pablo Longueira, que conoce a toda esta gente, que está tratando de volver a la política y en los últimos tiempos cuando ha hecho este retorno, ha tenido todos estos escapes, podríamos decir, se ha deslenguado un poco donde revela estas cosas, podemos ver que se confirma que Sebastián Piñera va por el apruebo. Y ya ha anunciado, al mismo tiempo que se revelan estas cosas, 10 puntos que Piñera ha anunciado que quiere la nueva constitución. Entonces, ya está asumiendo que va a ganar el apruebo y se nota por las declaraciones de Pablo Longueira que lo apoya y ya está impulsando cuál sería la postura del cambio de constitución que quiere el gobierno, es decir, el gobierno quiere ese cambio y cuáles son los puntos que quieren en esa constitución. Que los vamos a ver a continuación porque son 10 puntos y en primer lugar, el rol del Estado dice lo siguiente. Chile debe ser una república democrática y con Estado de Derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas. Lo mismo que pide la izquierda, no cambia mucho.
Cuando hablan de solidaridad a nivel de Estado, es una palabra que o no significa nada, porque ¿qué significa que el Estado sea más solidario? No, no significa mucho, suena bonito, pero no demasiado. Y cuando llega a significar algo, en la práctica significa, ok, más Estado, más controles estatales, que el Estado se encargue de más cosas, más empresas estatales, es decir, más pérdidas. Y también todo eso se financia de alguna parte, o sea, más impuestos y restricciones al ciudadano común y corriente para mantener este Estado solidario. Porque no hay solidaridad realmente en financiar algo con el dinero de otra persona. Cuando uno es solidario es cuando alguien da lo que es suyo, porque quiere darlo a otro. Ahí está la solidaridad. Pero lo que tenemos aquí es simplemente robo, enmascarado como solidaridad para darle más poder a los funcionarios públicos, a los políticos, a todo el aparataje del Estado, que es este órgano burocrático, artificial, que rige la vida de las personas. El Estado, dice aquí justamente Piñera, debe reconocer y amparar los grupos intermedios garantizando su adecuada autonomía. Además debe garantizar el derecho a desarrollar cualquier actividad económica respetando las normas legales que regulen dicha actividad. Familia. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y el Estado debe proteger el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos. 3. Derechos civiles y políticos. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos humanos, garantizar la igualdad de todos ante la ley y la protección ante cualquier discriminación o abuso. ¿Quién decide que es discriminación o abuso? Bueno, medio arbitrario también. Hay una cosa tan amplia. Algunos dirán que algunas cosas son abuso y discriminación, otros dirán que no, pero bueno, ahí papá Estado decidirá que es discriminatorio o no. Bueno, así es la realidad. Eh, Algunos derechos civiles y políticos fundamentales que debe consagrar nuestra Constitución. El derecho a la vida y la prohibición de someter a una persona a tortura o tratos degradantes, garantizando siempre su integridad física y psíquica. La libertad de expresión, de pensamiento y de religión. La libertad de reunión pacífica y libertad de asociación, lo que permite fundar o ser parte de sindicatos u otras asociaciones. La libertad de movimiento para moverse o permanecer en cualquier lugar del país. La presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso y a una defensa jurídica, el derecho a la propiedad privada, porque nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por una causa justificada y en virtud de una ley. Eso es interesante porque actualmente se requiere un quórum mucho más alto de lo que se pide actualmente con esto. Pero como dice aquí, dice, la propiedad privada es importante siempre y cuando no se quite por una causa justificada. Ahora, ¿quién decide que es causa justificada? El mismo Estado, peligroso. Y cuando dicen en virtud de una ley. ¿Y qué tipo de ley? ¿Con qué quórum? Esto podría hacer que se impulse, que puedan haber expropiaciones por ley, pero que requieren un quórum mucho más bajo del actual. Entonces eso facilitaría que el Estado tome control sobre las propiedades, sobre las cosas que pertenecen a los individuos de este país. Muy peligroso. Pero bueno. Derechos económicos, sociales y culturales. Educación. Deberá ser obligatoria y financiada por un sistema gratuito hasta la educación media. Las personas tienen el derecho a abrir establecimientos educacionales y los padres el derecho a escoger establecimiento para sus hijos. Salud. El Estado debe garantizar el acceso libre a la prestación de salud. Cada persona debe tener el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Pensiones. El Estado debe tomar medidas para que todas las personas tengan pensiones que les permitan vivir dignamente. Ahora, cambios, esto impulsa en gran parte esto de la pensión digna, cuánto es, no hay montos definidos, cuánto es una dignidad económica, de todas maneras eso impulsa un cambio en que el Estado va a tener que encargarse de eso, más impuestos, y el tema de la educación sigue manteniendo este monopolio artificial del Estado sobre la educación, lo que lleva eventualmente a adoctrinamiento por parte del Estado sobre los menores de edad, porque al final el Estado decide qué es lo que se enseña y dónde se enseña. Sociedad inclusiva y diversa. Nuestra Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan una participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la nación. Además de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incluyendo a las minorías sexuales. La Constitución debe incluir el reconocimiento de los pueblos originarios, pues es un deber del Estado respetar su identidad cultural y tradiciones ancestrales. En Chile no debe haber persona ni grupo privilegiado. No le creo tanto esto a los grupos privilegiados, porque vamos notando que esta constitución va a tener ciertos grupos privilegiados. Y al parecer Piñera también está impulsando una constitución plurinacional y que vemos con ciertos privilegios para ciertos grupos, pero bueno, sigamos adelante. Orden público. El deber del Estado de garantizar el orden público y la seguridad nacional, dando protección a la población y a la familia. Medio ambiente. El Estado debe resguardar el medio ambiente para las generaciones futuras, tomando medidas concretas para avanzar en su cuidado. La Constitución debe consagrar el principio del desarrollo sustentable. Eso también es nuevo. Separación de los poderes del Estado. La Constitución debe establecer la separación e independencia de los poderes del Estado con mecanismos efectivos de peso y contrapeso.
El Estado debe respetar las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Además, tendrá que reconocer la autonomía de órganos fundamentales para la República como el Ministerio Público, el CERVEL, la Contraloría o el Banco Central. Es necesario perfeccionar y modernizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Al menos está impulsando que no eliminen el Banco Central con su autonomía. Ahora esa autonomía sirve bien poco cuando ahora lo están usando para igual imprimir dinero. Entonces, ¿qué sirve que sea autónomo si al final hace igual lo que quieren los políticos? Irrelevante. Y bueno, se hacen también una serie de cambios con respecto a esto de la independencia de los poderes, que en la actualidad es algo que se dice como que hubiera, pero actualmente, por ejemplo, y lo vamos a ver en un video en que voy a explicar esto, el nombramiento de los jueces tiene cierta intervención del mundo político y del presidente. ¿Dónde está la independencia en eso? Entonces hay una serie de cosas donde realmente se dice que va a haber algo, pero en la práctica no lo hay ahora y dudo que lo haya a futuro. Responsabilidad de las autoridades y transparencia del Estado. Los actos de los órganos del Estado deben ser públicos y transparentes, que deben someter su actuar a la Constitución. La Constitución debe consagrar el estricto cumplimiento al principio de probidad en el ejercicio de la función pública. Ninguna persona puede atribuirse a otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. La responsabilidad fiscal y macroeconómica del Estado. Descentralización. La descentralización de la administración del Estado. Para ello, los órganos del Estado deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas. Es necesario un compromiso decidido en favor del proceso de descentralización, para lo cual debemos consagrar constitucionalmente y en forma mucho más efectiva una real distribución de potestades locales, regionales y nacionales, decisiones políticas, administrativas y fiscales. Ahora, eso suena bien. Yo impulso mucho el tema de la autonomía regional. Yo creo mucho también en esta frase que tiene su origen en Argentina, pero que creo que debería aplicarse para las injusticias de que no se da autonomía a las mismas regiones, que es la frase de federación o secesión, donde hay justamente una frase que creo que replica muy bien las alternativas que se le tienen que presentar al gobierno central sobre este tipo de materia. Pero lo que dice descentralización suena bonito, pero en la práctica, ¿qué va a significar? Porque ha habido proyectos de ley por parte del gobierno de Bachelet, por parte del gobierno de Piñera y por gobiernos anteriores donde dicen que se está descentralizando. ¿Pero qué es esa descentralización en la práctica? Solo te dicen, mira, tú quieres descentralizar el país, muy bien, muy bonito. Vamos a crear un nuevo cargo público, como los gobernadores o un intendente, que va a ser para la región. Ya, ¿y dónde está la autonomía? No, es que hay un nuevo cargo público que tiene gastos millonarios que vas a tener que pagar de tu bolsillo y ahí está la descentralización. Y no se da ninguna autonomía a nivel fiscal, a nivel policial, no se da autonomía para tomar decisiones de verdad a nivel local, no se da autodeterminación, no se da la facultad para que los habitantes locales resuelvan sus propias problemáticas con sus propios recursos. No se da autonomía. Entonces esa descentralización que propone este gobierno estatista, centralista, unitario, no es realmente descentralización, es simplemente crear unos cuantos cargos públicos que dejarán felices a algunos partidos políticos porque, bueno, más cargos que se van a pagar con nuestro dinero, de nuestro bolsillo, con los impuestos, y nada más que hacer. Entonces, ya vemos aquí toda esta serie de medidas que propone Piñera, a la vez que vemos las declaraciones de Pablo Longueira, y nos damos cuenta que efectivamente Piñera va por el apruebo. Por un lado, Pablo Longueira, expresidente de la UDI, que va de nuevo por la presidencia de la UDI, lo filtró, lo reveló, y por su lado, también vemos estas propuestas al mismo tiempo de Sebastián Piñera para la nueva constitución. Es bastante evidente. Además, hay que tomar algo en cuenta. Este es un proyecto que fue impulsado por Piñera y Piñera es muy ególatra, es muy arrogante. Entonces, esta va a ser su constitución. Esta va a ser la constitución de Piñera. Entonces, en el pasado van a hablar de la del 80 como la constitución de Pinochet y en cambio esta nueva constitución es la constitución de Piñera. Entonces, él es muy ególatra. Si aquí queda un desastre, le va a dar igual porque se va a ir para otro país. Y después va a poder decir, oigan, miren, escribí una nueva constitución, aquí está mi nueva constitución, aquí está con mi firma. Y yo creo que en parte es por eso que lo hace y me hace sentido que haya por el apruebo cuando la gran mayoría de su gabinete y de sus funcionarios y a la vez de su coalición van también por el apruebo y que este fue un proyecto que él mismo impulsó. Pero bueno, espero que les haya gustado esta noticia. Recuerden que me pueden recomendar algún tema, realmente alguna recomendación de cualquier cosa abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.